En primer lugar, pues quiero agradecer a la Junta de Coordinación Política por la decisión de hacer este espacio de Parlamento abierto en donde se permite la escucha de las diferentes voces que seguramente habrá algunas encontradas, algunas coincidentes, y muy particularmente a la senadora Ruiz Massieu por la deferencia que tuvo de hablarme personalmente para invitarme a participar en estas jornadas. Muchas gracias. Y después de este agradecimiento quisiera simplemente advertir que después de haber escuchado la excelente exposición del doctor López Ayllón, pues seguramente encontrarán en mis palabras algunas repeticiones, aunque pues probablemente dichas de manera distinta, pero puedo decir que coincido prácticamente en todo lo que el doctor dijo. Dividiré mi exposición en tres segmentos principales. El primero de ellos se referirá a algunas aclaraciones y explicaciones en cuanto a los conceptos de constitucionalidad y convencionalidad, que es el título de esta mesa de discusión, para después hacer un breve análisis de lo que considero son las contradicciones que la propia minuta que este Senado ha recibido de la Cámara de Diputados contiene y que se deben de tomar minuciosamente en cuenta por el Senado de la República con el fin de no introducir a la Constitución disposiciones que se contradigan entre sí y que no solamente produzcan lo que el doctor López Ayllón llamó ambigüedades, sino verdaderas contradicciones de imposible reconciliación. Y el tercer segmento, ese segmento se referirá a las contradicciones contenidas en el artículo 21 y después en algunos de los transitorios de la minuta, para después referirme a la frontal contradicción que tiene el artículo 13, tal y como está propuesto, con la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco contra México en materia de fuero militar. Expuesto pues el plan de ruta de mi exposición, en primer lugar quisiera aclarar que desde el año de 2011 y confirmado por la contradicción de tesis 293/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los conceptos constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos humanos son una y la misma cosa. Está bien que para efectos, digamos, didácticos y conceptuales se siga haciendo la distinción, sobre todo en razón de que la cuestión convencional, es decir, aquello relativo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, no solamente han pasado a formar parte del nuevo parámetro de regularidad constitucional y legal o bloque de constitucionalidad en razón de su incorporación al orden jurídico mexicano, sino que además, y esto es muy importante recordarlo, mantienen los tratados internacionales en esta materia y en cualquier otra que son incorporados al orden jurídico mexicano, mantienen su carácter de tratado internacional que generan obligaciones, responsabilidades del Estado mexicano frente a la comunidad internacional, frente a los demás estados con los que ha suscrito y ratificado estos tratados o convenciones. Pero para efectos del derecho doméstico, del derecho interno, del derecho nacional, la constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos humanos, en razón de lo previsto en el artículo 1 constitucional y de lo dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis a la que me he referido, son una y la misma cosa. Para efectos de derecho doméstico, pues las normas referidas a derechos humanos, contenidas en tratados internacionales de los que México es parte, forman el nuevo bloque de constitucionalidad. Es decir, tenemos una Constitución ampliada, con disposiciones contenidas en la propia Constitución, o en la Constitución stricto sensu, propiamente dicha, y en un sinnúmero bueno, no tampoco un sinnúmero, en un determinado número de tratados internacionales de los que México es parte que contienen disposiciones
protectoras de derechos humanos. Esto es importante recordarlo para que no creamos que los tratados son de segunda, sino que en este caso son de primera. En el edificio jurídico mexicano, las normas sobre derechos humanos viven junto con la Constitución en el penthouse del orden jurídico mexicano y con ese nivel jerárquico. Además, en la segunda vertiente que les comentaba de la convencionalidad, es decir, de los tratados internacionales y las responsabilidades que México tiene frente a la comunidad internacional en materia internacional, es muy importante recordar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, no solamente en la opinión consultiva a la que el doctor López Ayllón se refirió y que por lo mismo me la salto, sino en el caso tan famoso de la última tentación de Cristo contra Chile, conocido como el caso Olmedo Bustos y otros contra Chile, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que una disposición contenida en la Constitución de Chile que permitía la censura en materia cinematográfica y en materia de libertad de expresión era inconvencional y ordenó a Chile a que modificara su orden jurídico en general, como bien dijo el doctor López Ayllón, independientemente de que sea la Constitución. Esto puede sonar blasfémico a quien considera que la Constitución es una disposición de tal jerarquía que debe de ser intocada por cualquier organismo internacional, pero esto no es así porque ningún Estado puede invocar las disposiciones de su derecho interno, por muy constitucionales que sean esas normas, como pretexto para no cumplir con sus obligaciones convencionales. Y, como bien dijo el doctor López Ayllón, si no se ajusta a las obligaciones convencionales nuestra Constitución, eventualmente llegará el momento, como por ejemplo en el caso del arraigo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare inconvencional la disposición contenida en la Constitución. Y en esa razón, en virtud de lo que dice el artículo primero constitucional, que todas las autoridades del país, y cuando dice todas, quiere decir todas, incluyendo al Senado de la República, tienen la obligación de cumplir con las disposiciones en materia de derechos humanos contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Es decir, este Senado de la República tiene la obligación de realizar control de convencionalidad legislativo. El control de convencionalidad y de constitucionalidad no solamente es judicial, que es lo que hizo la Corte con la Ley de Seguridad Interior, expulsar ese engendro del infierno del orden jurídico mexicano precisamente por la cantidad de violaciones que contenía a la Constitución. El control de constitucionalidad no solamente le corresponde al Poder Judicial, sino también primeramente, primigeniamente le corresponde al Poder Legislativo, que tiene la obligación de hacer un contraste entre aquello que pudiera incorporar al orden jurídico mexicano con las disposiciones y cláusulas contenidas en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hechas estas aclaraciones, quisiera brevemente referirme a las contradicciones que encontramos quienes hemos hecho el análisis de la minuta que el Senado ha recibido de la Cámara de Diputados y que creo que saltan a la vista y que por desgracia no coinciden con los discursos que a veces las personas dedicadas a la política pronuncian. Por ejemplo, dice, las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, y eso nos lo repiten en los discursos. Pero más adelante dice, la Federación contará con una institución policial de carácter y dirección civil, denominada Guardia Nacional, responsable de las tareas de seguridad pública. Hasta ahí todo va muy bien y parecería que todo va muy civil. Pero después dice que tendrá una junta de jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos seguridad, defensa nacional y marina. Y entonces nos dicen que entonces ya no es civil, sino que es mixto. Pero pues parece que de los 2/3 de esta mixtura, 2/3 son militares y 1/3 será civil. Pero después abunda el propio precepto propuesto.
La dependencia del ramo de la Defensa Nacional, es decir, militar, conforme a la ley, dispondrá lo necesario para que la estructura jerárquica, disciplina, importantísima palabra, disciplina es decir, militar, profesionalización y cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional estén homologadas a los que se aplican en el ámbito de la Fuerza Armada Permanente, es decir, ni siquiera a las policías naval y militar, sino a las que se aplican a la Fuerza Armada Permanente. Disciplina y profesionalización homologada a la Fuerza Armada Permanente. Eso no es policial, eso es militar. Es una contradicción frontal entre una cosa y la otra. Y para abundar a la contradicción, inmediatamente después, en el siguiente párrafo, se vuelve a contradecir, pues dice que la formación, la capacitación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial fundada en la disciplina. Pues sí, pero ¿cuál disciplina? Aquella que esté homologada a la Fuerza Armada Permanente. ¿Cuál disciplina? ¿La policial o la homologada a la Fuerza Armada Permanente? Estemos a favor o en contra de la Guardia Nacional, creo que todos y todas tenemos que estar en contra de que nuestra Constitución se contradiga de tal manera. Entonces, ante tales contradicciones, el artículo 21, en mi humilde parecer, debería de ser rechazado por este Senado a la luz de estas frontales contradicciones. Y luego me voy, para abundar a las contradicciones, a los transitorios, que debemos de recordar que en el derecho intertemporal, la norma que se encuentra vigente temporalmente es norma vigente, y que un transitorio de la Constitución, mientras se encuentre vigente transitoriamente, es Constitución. Y hay disposiciones en las transitorias que contradicen a otras disposiciones hoy vigentes de la Constitución. Me refiero al artículo 2. La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente decreto con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determinen los acuerdos de carácter general del Presidente de la República. Bueno, dentro de la mixtura, 2/3 militares y 1/3 civil. Ahora, todo dependerá del número de elementos de la Policía Federal y del número de elementos de las otras policías. Pero esto no es, desde luego, de carácter puramente civil, como dice el artículo 21. Y luego, otra cosa que a mí me preocupa mucho, que quienes hacen discursos políticos no nos digan lo que en realidad el texto que se propone dice. Dice el tercero transitorio, los elementos de las policías militar y naval, así como otros de la Fuerza Armada Permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán sus rangos y prestaciones. Esta es una confesión de que la Guardia Nacional no solamente va a estar integrada por elementos de la Policía Federal, de la Policía Naval y de la Policía Militar, sino también otros de la Fuerza Armada Permanente. ¿Cuántos? No sabemos. Siguiente punto. El transitorio del que el presidente de la República quedó insatisfecho porque se lo mocharon en la de diputados. Dice, de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la Fuerza Armada Permanente prestará su colaboración para la seguridad pública. Dice, de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional. ¿Cuánto tiempo es eso? Un artículo transitorio tiene que tener acotaciones clarísimas en cuanto a su transitoriedad, no una transitoriedad indefinida que produce indefinición, inseguridad jurídica y que la población, por lo tanto, no sabría a qué atenerse. Lo que el principio de certeza jurídica, según me enseñaron desde Teoría 1 en mi universidad, es aquel sentimiento que debe de tener el ciudadano de saber a qué atenerse. Yo, con este transitorio, no sé a qué se puede atener la ciudadanía, ni por cuánto tiempo la Fuerza Armada Permanente va a seguir en estas labores, que en tanto estuviera en vigor este transitorio, viola de manera frontal el artículo 129 de la Constitución, al que dio lectura
el doctor López Ayllón, y yo me voy a permitir dar lectura al artículo 122 de la Constitución de 1857, que decía así: en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Ese precepto de 1857, obra del ilustre potosino Ponciano Arriaga, fue trasladado exactamente, literalmente, al 129 de la Constitución del 17. Violentar ese principio de la manera como esta reforma constitucional lo pretende, aunque sea de manera transitoria, creo que atenta contra lo que Tena Ramírez llamaba una decisión política de carácter fundamental. Ciertas normas que han hecho que nuestro constitucionalismo sea lo que es desde 1857 no deben de ser trastocadas de esta manera tan descarada. Creo que el Senado de la República tiene la responsabilidad de respetar las decisiones políticas fundamentales de este país desde el 57, confirmadas en el 17, y luego las responsabilidades que derivan de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, que por cierto tienen un rango jerárquico dentro del derecho internacional de el mayor nivel. Son normas imperativas del derecho internacional general, reconocidas por la comunidad internacional de estados en su conjunto, que no admiten ni pacto ni práctica en contrario. Entonces, estemos a favor o en contra de la Guardia Nacional, estemos a favor o en contra de la participación de las labores, de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, mi llamado respetuosísimo es a las senadoras y senadores a que, ante la evidencia gramatical del contenido de la minuta que está a su consideración, la rechacen. Muchas gracias. Gracias, maestro. Si les parece, le damos la palabra a los dos siguientes ponentes y después abrimos a preguntas y respuestas y ya contestarían los ponentes desde su lugar.